Los sindicatos. Mi padre se afilió al sindicato socialista UGT cuando nos vinimos a vivir a Madrid y comenzó a trabajar en una fábrica de medicamentos. Aunque era veterinario, había estado trabajando de representante médico durante muchos años. Yo creo que, me parece que se afilió por su amigo, su mejor amigo en la fábrica, que era representante sindical. Le eligieron representante sindical y ahí estuvo en la UGT unos cuantos años y un día pues se salió y bueno, como era mi padre, se quedó callado sin explicar nada y algún día me parece que mi madre le sonsacó que, bueno, que se había enterado de que su amigo pues que era un corrupto, que bueno, aparte de no pegar un palo al agua, algo debiera estar haciendo, no sé el qué, porque nunca lo contó. Y aquello le dejó bastante traumatizado, la verdad. Bueno, bastante, no mucho. Como que había puesto su ilusión en algo que pudiera ir bien en la vida, ¿no? Unos valores y su propio amigo le traicionó. Me ha venido esto a la cabeza después de ver la película El Irlandés, que seguro que a estas alturas muchos la habéis visto, y bueno, la historia, la trama gira en torno a Jimmy Hoffa, el gran sindicalista norteamericano que paraba el país, presidente del gremio de los camioneros, y sus relaciones con la mafia, que, bueno, como los que hayáis visto la película, bueno, pues básicamente es que ayudaba a lavar el dinero de la mafia gracias a los fondos de pensiones del sindicato, ¿no? Todo esto está ocurriendo mientras en España se ha destapado otra corrupción más de la UGT, y van ya una larga lista así, y ha sido un mexicano, Roberto Macías, que trabajaba como administrativo del sindicato UGT en Andalucía, quien ha levantado la liebre de las corrupciones del sindicato, y después de haberlo contado, el sindicato ha ido a por él, está yendo a por él, como una mafia, realmente como una mafia, para silenciarlo, ¿no? Y bueno, de ahí ha venido la idea de, por fin, llamar a las cosas por su nombre y hablar de los sindicatos del crimen organizado. Y hay que hacer un poco de historia, porque lo que pretendo es explicar algunas de las cosas extrañas, ¿no? Si uno mira la historia con una cierta perspectiva y coloca el auge de los sindicatos durante la Revolución Industrial, ¿no? Sobre todo en mitades del 19, y se da cuenta de que desde que los sindicatos existen, el trabajo autónomo, el trabajo por su cuenta, los pequeños comercios, es decir, la libertad del trabajador, prácticamente ha desaparecido. Eso ha sido mientras los sindicatos decían luchar por los derechos de los trabajadores, ¿vale? Hay algo aquí que no encaja. Y o sea, básicamente, si no lo habéis entendido, o sea, si lucha por los derechos de los trabajadores, cada día debería haber, bueno, menos dificultades para encontrar trabajo y que todos los trabajadores vivieran bien. Y lo que ha sucedido durante estos 150 años de historia de los sindicatos es que unos pocos tienen trabajo, les echan continuamente, no tienen la posibilidad de generar sus propios empleos y al final estamos siendo sustituidos por las máquinas, ¿no? Bueno, seguro que alguien me replicará rápidamente, pero es que los sindicatos consiguieron la semana laboral de 8 horas. Bueno, hay que hacer algún matiz, porque justamente me lo he estado leyendo para documentarme para el vídeo y me he enterado de que esta reivindicación se consiguió a mediados del 19 en Inglaterra, 1838, en Ginebra, 1866, bueno, cuando surge el marxismo, ¿no? O sea, que es muy importante encontrar, evidentemente, la relación entre sindicatos y marxistas, porque el proletariado, es decir, el trabajador por cuenta ajena, es la piedra filosofal, o sea, el corazón de la teoría marxista, ¿no? De la teoría y la praxis de los partidos marxistas, ¿no? También es curioso encontrar que fue en 1791 en Filadelfia donde estas reivindicaciones y los sindicatos en sí, que fueron legalizados en estas épocas, porque habían estado prohibidos, pues saltan, se convierten en algo real, aceptado, ¿no? El asunto es que la jornada laboral de 8 horas llevaba aprobada en el Imperio Español desde 3 siglos antes. ¿Cómo os quedáis?
Pues sí, queridos, resulta que en 1593 el señor Felipe II, emperador, o sea, emperador, sí, emperador español, sí, el rey español y del Imperio Español, estableció por un edicto real la jornada de 8 horas. Wikipedia Dixit, colegas, Wikipedia, todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tipo más conveniente para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación sin que falten a sus deberes. Ley 6 de la Ordenanza de Instrucción de 1593. Está aquí, está aquí. Estas mismas condiciones laborales se aplicaron también a los indígenas americanos, mis queridos izquierdistas, que contaban con una legislación propia y se organizaban en repúblicas de indios, donde elegían ellos a sus alcaldes, excepto aquellos que trabajaban en las minas, cuya jornada se reducía a 7 horas. 7 horas. 1593. Aquí hay algo que no falla. Hay algo que falla. A ver, nos están contando que ha sido la jornada laboral de 8 horas ha sido una conquista de los sindicatos frente a los capitalistas, y resulta que había un sistema previo, anterior al imperio anglosajón, que llamamos capitalismo, en donde el propio rey reconocía el derecho a las 8 horas, a trabajar 8 horas al día. 3 siglos antes, 1593, 1800 no sé cuántos. Y nadie nos está contando esto. O sea, esto echa por tierra nuestro concepto de los sindicatos, que bueno, básicamente un sindicato, igual que el sindicato del crimen organizado, cuando Lucky Luciano se juntó con otros mafiosos, para, bueno, determinar sus áreas de poder, ya sabéis. Un sindicato es un colectivo que se reúne para defender sus intereses. Bueno, en principio parece que no es algo malo, ¿no? Uno tiene derecho. El problema es cuando esos sindicatos se instrumentalizan para generar conflictividad en el país, que posiblemente, y aquí entro en el terreno de las hipótesis, ¿vale? Porque esta nueva vía yo creo que tendrá que ser explorada por otros que sigan esta teoría que estoy lanzando hoy aquí. Algo ha sucedido desde la Revolución Industrial en adelante que, evidentemente, los impuestos tienen mucho que ver, y lo que Marx llamó los medios de producción, que es una maniobra de ocultación del sistema de patentes, que, como sabéis, se aprueba prácticamente los 2 años después de la Revolución Francesa, que lo que cambió desde nuevo régimen de la modernidad frente a lo que llamaban el antiguo régimen, lo que se llama despectivamente el antiguo régimen, que es el de derecho natural y de costumbre, es que los inventos ya no van a ser poder copiados, sino que van a tener unos derechos de propiedad. Eso es lo que Marx contribuyó a ocultar. De manera que cuando antes los gremios, y ahora explicaré la diferencia entre el gremio y el sindicato, pues tenían acceso, o sea, copiaban las máquinas que iban apareciendo. Imaginaos por un momento si alguien hubiera patentado el arado. ¿Qué hubiera sido el desarrollo de la humanidad si alguien hubiera patentado el arado y le hubiera dicho, no, es que ese invento es mío, tú no lo puedes copiar? Bueno, pues lo que ocurrió con la Revolución Industrial es que esos inventos, esas máquinas, que seguramente habrán sido copiadas, porque ya sabemos que el inventor de la máquina de vapor fue un español y luego se lo copiaron los ingleses, bueno, detentaron esa capacidad de producir, y de esa manera, pues, evidentemente, el pequeño empresario, podemos decir, el autónomo, el artesano, pues quedó desplazado. Si los artesanos hubieran tenido acceso a esas máquinas, desde luego la modernidad hubiera sido otra, porque no hubiera sido esa batalla entre el grande y los pequeños, o sea, el grande, los monopolistas, lo que llaman capitalistas, desplazando del mercado a los autónomos, lo que llamaríamos ahora autónomos, que pasan a ser el proletariado, ¿vale? Aquí hay otro elemento que también tiene que ver con la terminología marxista, que es el del burgués. Pero primero vamos a hablar de los gremios. Seguro que todos habéis oído hablar de los gremios, porque en vuestros países también existían, porque éramos parte de un mismo país, claro. ¿En qué se diferencia un gremio de un sindicato?
que bueno, todo el mundo reconoce al sindicato como una evolución del gremio. Pues la diferencia está en que el gremio era una asociación formada por maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio. O sea, el empresario y el trabajador estaban dentro de la misma defensa de sus intereses. ¿Por qué? Porque el gremio se ocupaba, y luego un poco eso ha sido absorbido por los colegios, ¿no? Los colegios de arquitectos, los colegios de abogados, de médicos, se ocupaba de regular el número de talleres para que hubiera trabajo para todos, claro, y los contratos. O sea, se ocupaban del precio justo, en definitiva, no había competencia. Esto es algo fundamental, porque aquellos que defendéis el capitalismo, en esa dualidad marxista, ¿no?, del capitalista frente al socialista, y hay otra tercera vía, que era lo que había antes. Lo que pasa es que como parece que lo que había antes de la Revolución Francesa no tiene ninguna importancia, pero en aquella época sí funcionaban las cosas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en ese proceso de construcción de las ciudades, miraos el libro del sentido de la justicia, que está, de verdad, que está muy bien explicado el paso de la Edad Media a la modernidad. Bueno, el auge de las ciudades tiene que ver con el auge de los artesanos, las materias primas, un comienzo de una economía más. Acordaos de todo lo que trajo Marco Polo, de la ruta a la seda, ¿no? Una proto-globalización, a quien ha dicho incluso. Bueno, pues cuando llega Marx, coloca, igual que ahora el hombre es el malo, pues coloca el estigma en el burgués. Siempre hemos oído hablar de la palabra burgués, pero el aburguesado. ¿Qué es un burgués? Pues un burgués es una persona que vive en la ciudad. Fijaos que se opone el burgués frente al campesino, o sea, como una batalla, la batalla que generó Marx mentalmente, de oposición de contrarios, era entre los campesinos y los burgueses, ¿vale? Pero al mismo tiempo, la propia dinámica de esa centralización del conocimiento que supone la oficina de patentes, ¿vale?, hace que en esa época precisamente es cuando se produce el gran éxodo rural a las ciudades. Porque ya cada vez se va centralizando, especializando más en lo que va a producir cada región, ¿no? Y ahí esa es carne de cañón para entrar en las fábricas que ya se van constituyendo cada vez más grandes y más grandes que se van a hacer, porque la dinámica, esto es de lo que llaman capitalismo, que es la usura sionista, porque acordaos que con la Revolución Francesa se da carta de ciudadanía a este pueblo errante que está en todos los países y que se conecta entre ellos y que tienen el poder de la usura. Y esa propia dinámica hace que el pez grande se coma al chico. Eso fue en la crisis del 29. La crisis del 29 fue ingenierizada, hubo otra en 1907, eso lo conoceréis en el sentido de la historia, y gracias a eso quebraron muchísimos bancos pequeños, cajas de ahorros, que es lo mismo un poco que ha sucedido en esta última crisis. De manera que los bancos grandes que tenían acciones de estas grandes compañías que se habían creado a finales del siglo XIX, por ejemplo las del ferrocarril, de electricidad, por supuesto las petroleras, pues se quedaron en las manos de muy poquitos. Y con los monopolios lo que viene es, bueno, unas condiciones o sea, se acaba con la competencia, que es de lo que presume el capitalismo. Exigen esas condiciones. ¿Y cuál es el papel del sindicato en todo esto? Bueno, pues yo creo que lo he entendido al darme cuenta de lo que está sucediendo con Amazon. Y eso es un vídeo que he hecho hace unas semanas. O sea, el proceso en el cual está metido ahora Amazon, en el cual los sindicatos presionan para que mejoren sus condiciones, hace que legitimen, blanqueen la acción depredadora de Amazon, que, como ya he explicado, consiste en que gracias a la banca que le está financiando sin esperar retorno, hasta que consigue expulsar del mercado a sus competidores, como están haciendo Cabify y Uber con los taxistas, bueno, pues los sindicatos sirven para legitimar esa manera depredadora de funcionar. Y eso fue ni más ni menos lo que han hecho los sindicatos desde el siglo XIX. Han estado coordinados
con los capitalistas, forman parte, son el yin y el yang de esta ecuación, en la tesis y la antítesis. Evidentemente muchos vais a escandalizaros de lo que estoy diciendo, pero es una hipótesis que se basa en dos evidencias. Una, que los sindicatos son mantenidos por los estados, ¿vale? Son financiados por los banqueros, eso es conocido, y encima los sindicalistas están llegando a altos puestos de la administración, como ha ocurrido con Lula da Silva, y desde luego forman parte del sistema. Hay una foto que está rulando por ahí por internet en la que se ve a Evo Morales con el Chapo Guzmán y con Escobar, el narcotraficante colombiano, que es falsa. Es un fotomontaje, pero esa fotografía creo que ha aparecido para crear una cortina de humo acerca de un vídeo que vais a ver a continuación, en el que Evo Morales dice algunas cosas que os vais a quedar alucinados. Evo nunca ha buscado cargos. El cargo me ha buscado a mí, de dirigente sindical, de presidente. Recordaron ustedes el año 1997, los movimientos sociales me plantearon la candidatura a la presidencia. Acepté porque había un congreso, especialmente el movimiento campesino indígena originaria, era en Potosí. Después de aceptar, retornando de Potosí a Cochabamba, me arrepentí y pensé cómo un narcotraficante, un asesino, podía ser presidente. Y mi mente decía que mis hermanos de campo se hacen la burla de mí, y llegando a Cochabamba al día siguiente renuncié a la candidatura que me proclamaron en Potosí para la candidatura de 1997. Bueno, es muy curioso este vídeo que me llegó hace un par de días y que, bueno, tiene su discusión, pero yo no veo ahí dónde está el montaje, no veo ahí, no hay ningún corte, y eso es uno de los signos de que no ha sido manipulado. Pero curiosamente es que ayer quedé con una seguidora de mi canal, hispanoamericana, de un país limítrofe con Bolivia, y no voy a decir cuál, que, bueno, me contó unas cosas tremendas, una mujer que está muy relacionada con el ambiente alternativo. No voy a dar muchas pistas, pero el caso es que su padre fue jefe de seguridad del narco boliviano, así como os lo digo. Y ella me ha asegurado que su padre le contó que Evo Morales era un sicario y narcotraficante. Cosa que se está refrendando con estos documentos que ha sacado un coronel, me parece el coronel Cardona, en el que habla del nexo entre no solo Evo Morales, sino todo el gobierno boliviano con el narco, cosa que tampoco hay que extrañarse porque John Jairo Velázquez ya habló de que García Márquez hacía de correo entre Escobar y los Castro en Cuba en el tema del narcotráfico. O sea, que la izquierda está metida en eso, y las FARC han estado traficando con cocaína, no hay que extrañarse. Ahora bien, esto deja en tela de juicio, bueno, pues todo este ámbito izquierdista, y evidentemente apoya lo que estoy diciendo, que es un sindicato del crimen organizado, porque recordad que Evo Morales surgió a la política del sindicato de cocaleros, que en aquel momento nos contaron, evidentemente, que se dedicaban a cultivar la hoja de coca, pues para temas, pues eso, de consumo propio de los indígenas, pero hay muchos elementos que nos llevan a cuestionar esta hipótesis. A continuación vais a ver un vídeo súper espectacular del Congreso brasileño, en el cual un diputado de Bolsonaro hace unas afirmaciones sobre los sindicatos que generan una auténtica trifulca. Nós vamos acabar com o privilégio. Quer saber mais? Nós vamos privatizar tudo. Vai acabar com essa vagabundagem aí de sindicalista mandar e desmandar no Estado. Acabou essa palhaçada de nego mamando no dinheiro do imposto do seu José e da Dona Maria. Falou? É isso mesmo, é você mesmo, Ô machão, você mesmo, você de óculos aí, ó. Por que você não vira de costa? Vira de costa, machão. Atrás do vidro é fácil. Atrás do vidro é fácil. Minha briga contigo não é aqui, ó, de terninho e gravata, não. Eu vou acabar com o teu privilégio. Você vai parar de mamar. É isso mesmo. Cadê os líderes sindicais aí? Levanta a mão quem é machão.
Levanta a mão do líder sindical aí. Quem é líder sindical aí? Levanta a mão. Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí, ô líder sindical. Eu quero pegar você, ó. Eu quero pegar você que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem, aqui. Vai. Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Así pues, hay que entender la acción de los sindicatos, y se ve cada día en España cómo los están manipulando, cómo están manipulando a sindicatos de estudiantes, que esto es descarado, yo lo conté en mi primer libro, Recuerdos de pelo largo, cómo se creó el sindicato de estudiantes y se generó unas huelgas que, bueno, absolutamente artificiales, y gracias a eso, pues todo el mundo fue a la universidad en los años 80, muchísima gente, y se descontroló totalmente el mercado de trabajo, de tal manera que en España no hay artesanos, no hay curritos, no hay gente de oficios, y eso ha permitido o ha obligado a traer mano de obra del exterior. Y bueno, se ve cada día con el llamado derecho de huelga, que en realidad es la obligación de hacer huelga. O sea, los sindicalistas son una panda de mafiosos, porque si uno, y eso me ha ocurrido alguna vez, que había un bar que quería abrir, bueno, lo habéis visto en Cataluña, o sea, les tiran de todo. O sea, es que yo creo que hoy no queda ninguna duda de que los sindicalistas forman parte de una mafia de extorsión no, aunque desde luego vemos lo que está pasando con estos cursos de formación de la Unión Europea que han dinamizado y que han desarrollado sus cursos los sindicatos, y a dónde ha ido el dinero, por no hablar de aquellos famosos pisos de la PSV acordados en los años 90 que el dinero para hacerlos desapareció. Así pues, bueno, pues yo creo que hay que empezar a mirar de otra manera a los sindicatos, y como última prueba de que son una mafia, de que forman parte de la mafia del sistema, y de que habría que volver a una unión, digamos, entre el empresario y el trabajador, y sobre todo que volvamos a ser libres, no promover el trabajo asalariado para otros, sino que cada uno desarrollemos nuestra propia habilidad independiente, o sea, autónomamente, y dando nuestro trabajo para otro que nos emplea. Pues otras dos notas que os van a parecer curiosas. Cuando estuve en la tele, en Telemadrid, que bueno, que era primero un becario y luego pues un contratado de mierda, con perdón, me logré enterar que había unas cuotas por parte de cada partido político y sindicato de personas, de periodistas que entraban en el Consejo de Informativos, me parece que se llamaba. Había uno de UGT, otro de Comisiones Obreras, ¿vale? O sea, fijaos si tenían poder. La segunda evidencia sobre el poder de los sindicatos viene de un amigo que fue un alto funcionario de una universidad madrileña durante 30 años. Este hombre me ha contado, cosa que, bueno, que os puede refrendar cualquiera, que en realidad los sindicatos tienen un gran poder en la universidad, a pesar de que tampoco hay mucha gente afiliada. Pero el asunto es que ellos tienen voto a la hora de elegir al rector. Hay un consejo en la universidad y un claustro en el cual están repartidos en tres comunidades, tres colectivos: los alumnos, los profesores y el personal administrativo. Entonces, aparte ya de los sindicatos, asociaciones de estudiantes que están politizadas, los profesores también están afiliados, y luego el personal administrativo, el personal, bueno, hasta el personal de limpieza, todos tienen un voto, y los sindicatos, por lo visto, tienen bastante poder a la hora de las contrataciones y, por supuesto, la elección del rector, que prácticamente no puede salir elegido si no es con el apoyo de los sindicatos mayoritarios. Así que pensad en el poder que tienen los marxistas dentro de la universidad a partir de esto que os estoy contando. Así pues, sindicatos del crimen organizado. Yo creo que después de lo que os he contado, por lo menos tendréis que empezar a pensar si los sindicatos no han sido otra bandera falsa más de este sistema sionista llamado capitalista, y a lo mejor se funcionaba mejor en el antiguo régimen, había una unidad más y no este enfrentamiento constante
de chantajes. Había dicho antes que extorsiones no, pero chantajes son cada vez que los sindicatos deciden pues hacer huelgas en los momentos más de más tráfico, por ejemplo, en el transporte, para putear al resto de las personas. Y eso se contempla como algo, bueno, tienen derecho a fastidiar a los demás, ¿no? Esto es la extorsión. Claro, los que no entramos en ese juego, pues no nos hacen ni puto caso. Así pues, bueno, pues esto va por mi padre, como Íñigo Montoya. Ahí está por la UGT. Hasta otra.